Tengo esta tarde el gran gusto de presentar a un amigo, el notario Pablo Bresan. Como que es un poco redundante presentarlo, porque ¿quién no conoce en Mendoza a Pablo Bresan? Gran persona, un gran profesional y un profesor excelente, uno de los mejores profesores que tenemos nosotros locales a nivel nacional. Pablo es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con el notariado mendocino y se lo agradecemos tremendamente. También tiene una gran virtud, la que es de hacer fácil todos los temas que trata. Es decir, por más complejos que sean, Pablo tiene esa virtud, los hace fácil para que nosotros los entendamos. Tiene un currículum impresionante, estaría toda la tarde, pero bueno, lo vamos a sintetizar. Pablo es abogado, notario, titular del registro 333 de San Rafael Mendoza, mediador reconocido por el Ministerio de Justicia de la Nación, especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, becario de American University en Estados Unidos, coautor de los libros Tratado Teórico Práctico de Fideicomisos, tomos 1 y 2, Teoría de los Contratos, Dominio del Automotor y Accidentología Vial, colaborador de los tomos 10 y 11 del Código Civil comentado de Belucio Zanoni, autor de diversas publicaciones de la especialidad, primer premio del Notariado Mendocino 1999, presidente de la Jornada Nacional del Notariado Nobel 1999, profesor adjunto por concurso de Derecho Privado 5 Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 2000 a la fecha, ex profesor de Derecho Privado 1 de la Facultad de Ciencias Económicas, ex profesor adjunto de Derechos Reales de la Universidad de Mendoza, ex profesor de Derecho Registral de la Universidad de Mendoza, dictante de diversos cursos en la especialidad, miembro del Ateneo de la Academia Nacional del Notariado, miembro del Instituto de Derecho Civil del Colegio Notarial de Mendoza, miembro del Instituto Región Cuyo de la Academia de Derecho de Córdoba, miembro del jurado designado por la Suprema Corte de Justicia para el concurso de director de Registro Público de Mendoza, jefe de archivo y otros cargos para el registro de San Rafael, miembro del jurado dispuesto por la provincia de San Luis para el otorgamiento de registros notariales, delegado ad honorem de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en San Rafael, Mendoza. Esto es, en síntesis, el currículum de mi amigo Pablo. Los dejo con él. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Alicia, y gracias por tu invitación. Gracias al Consejo Federal y al Colegio de Escribanos de Mendoza por invitarme, y a ustedes por quedarse. Bueno, el tema que me han asignado es un tema que es interesante porque es una innovación del Código Civil y Comercial de la Nación. Es este tema de tratativas precontractuales y contractuales, señas, reservas, opciones, cartas de intención. Yo mismo indiqué algunos detalles porque, como iré explicándoles en un ratito, me parece que tenemos una confusión importante en algunas de las figuras que utilizamos. Y la idea es que después de esta charla nos vayamos con un panorama claro y olvidarnos de los rótulos, de los instrumentos, para saber qué es lo que dicen adentro, que es lo importante. Este señor que estamos homenajeando hoy, yo tuve la suerte de disfrutarlo en varias oportunidades. Yo apenas me recibí, no me perdía ninguno de los seminarios de Buenos Aires, no teníamos la posibilidad que tenemos hoy de que estos capos vengan a Mendoza o a cualquier otra provincia del interior, teníamos que ir sí o sí para allá, y cuando él estaba en un seminario era un plato fuerte. Yo tenía la suerte que en ese momento trataba de ser más gasolero, entonces me iba de San Rafael a Buenos Aires en ómnibus, y cuando me volví a Retiro para volverme a San Rafael, compartí un rato con Cini porque a él no le gustaba andar en avión. Entonces nos juntábamos en Retiro y charlábamos un rato. Y yo hasta que me iba a San Rafael. Esta frase
que pongo justo hoy en el día en que los que creemos recordamos a San Francisco de Asís. Este hombre tenía esta característica: no le gustaba mucho ir a dar clases a Buenos Aires, prefería estar en su pueblo. Ahí volvió. Bueno, resulta que es real las tratativas precontractuales, es decir, todo lo que ocurre desde que dos partes empiezan a conversar hasta que terminamos firmando el contrato definitivo, no fue regulado en forma detallada por Vélez. Vélez se fue directamente a la oferta y a la aceptación y, bueno, pero el tiempo pasó y esta falta de memoria nos hace olvidar de esto. Vélez escribió solo el Código Civil, con 0 colaborador de redacción. Los únicos que tenían eran a Victorino de la Plaza, que luego fue presidente de la Argentina, a Eduardo Díaz de Vivar y su hija Aurelia, los que les pasaban en limpio los borradores. Este señor, en 4 años y 2 meses, en su propia quinta, sin cobrar alquiler, redactó el Código Civil que estuvo vigente en Argentina durante 144 años. Si lo único que le faltaba era tener visión de los mails, de las cartas de intención, de los memorándums de entendimiento, a pesar de que seguramente algo habrá leído, realmente no tiene sentido hacer ese tipo de observación sobre este hombre que era un genio. Además, les cuento cómo era el contexto de cuando Vélez abría la persiana de su ventana, para que nos ubiquemos quién nos reguló 150 años. En el año 1869, cuando él entrega el código, se hace el primer censo de la Argentina. ¿Saben cuántos habitantes éramos? 1.800.000. ¿Saben cuál fue el porcentaje de analfabetismo de ese censo? 78%. ¿Saben cuál fue el porcentaje de casas precarias por debajo de los niveles de dignidad? 78%. Es decir, que Vélez abría la ventana y hablaba para un 80% que no sabía leer y escribir. Así que bueno, siempre es importante la memoria. ¿Cómo salió adelante Argentina desde ese panorama? En 1884 se sancionó la Ley 1420 de educación primaria obligatoria y gratuita. Argentina sale adelante a través de la educación. Tal vez hoy nos deberíamos plantear la misma salida. Bueno, terminada esta introducción, les cuento qué es esto de las tratativas precontractuales. Las tratativas precontractuales tienen que ver con la formación del consentimiento. Todo una serie... ¿Anda? Gracias. Te van cambiando. Sí, para que esté más cómodo. Ya está cómodo. Gracias. Ahora sí. Bueno, en la formación del consentimiento los escribanos tenemos muchísima participación. Tenemos muchísima participación porque en principio es una función que debería cumplir en esta primera etapa más el corredor. Y bueno, hay de todo en los corredores. Hay corredores profesionales preparados que colaboran en la consecución del negocio y hay toda una serie de corredores que no tienen formación y que en realidad terminamos cocinando nosotros detalles del negocio en la escribanía. Dentro de esta situación del consentimiento, veamos dónde se ubica en el código. Fíjense que este código tiene 6 libros en lugar de 4 del de Vélez y tiene también un título preliminar. De estos 6 libros, el libro 3 es el que se dedica a obligaciones, contratos, responsabilidad y títulos valores, y dentro del libro de contratos, este libro 3, tenemos en el título 2 a los contratos en particular, 957 a 1707,
dividido en 13 capítulos. El capítulo 3 es el de formación del consentimiento. Secciones 1 a 5, artículos 971 a 999. El código, yo siempre digo en las charlas que no puede haber un especialista más grande de contratos que el escribano. El abogado nos tiene que consultar a nosotros sobre los contratos. ¿Y por qué? Y porque en todo el proceso de formación y en la instrumentación de un contrato, el profesional que más tiene que estar adiestrado somos nosotros. En este tipo de actividades, en esta progresión que lleva el consentimiento, vamos a ver enseguida que el escribano tiene distintos roles, algunas de las cuales me parece que tenemos poco estudiadas. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero ir hasta hoy. Fíjense, en el Código Nuevo tenemos 2.671 artículos, son el 66% de la cantidad de artículos que tenía Vélez. ¿Qué quiere decir que tengamos este 66% de la cantidad de artículos que tenía Vélez? ¿Qué quiere decir en nuestras escribanías? Que hay más autonomía de la voluntad. Y si hay más autonomía de la voluntad, ¿qué tenés más en tu escribanía? Más posibilidad de redacción. Y si tenés más posibilidad de redacción, influye mucho más lo que estudiamos. Y si influye más lo que estudiamos, quiere decir que el que más estudie, más herramientas tiene para ofrecer. Y entonces, como les decía hace un mes, también acá en Mendoza, si tengo a un matrimonio que es factor de riesgo, porque él tiene 12 camiones y tiene los empleados a nombre de él y quiere hacer una donación por anticipo de herencia y quiere resguardar la casa donde vive, aconsejarle que constituya un usufructo es una estupidez, porque el usufructo ahora es embargable y es subastable. Y si era su propia casa, la mejor herramienta era el derecho real de habitación, que no es subastable. Si no sabíamos esta disquisición del nuevo código, pues íbamos a perder una chance importante del asesoramiento. ¿Qué lineamientos nos tenemos que acordar como escribanos de lo que ha pasado en materia de contratos en el nuevo código? Primero, ustedes saben que es un código que unificó la legislación civil y comercial. Si unificó la legislación civil y comercial, desapareció la diferencia de los contratos civiles y comerciales. Se han fusionado. Por ejemplo, el mandato. Por ejemplo, la compraventa. Hay un solo contrato. Segundo, hay un capítulo de disposiciones generales. Y esto es una gran ventaja, porque ahora hay figuras que al estar en esa parte general no se le aplican solo a la compraventa, se le aplican a todos los contratos. Les voy a poner un ejemplo interesante. ¿Vieron el derecho de preferencia que habló Álvaro recién? Este derecho de que tengan que tenerme a mí primero como para hacerme primero la oferta a mí antes de poder disponer a un tercero. Esa figura la teníamos en la compraventa. Era un pacto que se podía agregar a la compraventa. Ahora está en la parte general. Entonces, por ejemplo, un donante puede donarle a sus 3 hijos su casa, pero si desconfía de algunos de ellos que puedan salir a vender esta vivienda, él se puede dejar el derecho de preferencia. El donante, que si quieren los hijos salir a vender una casa que él no quiere que vendan, primero se la tengan que ofrecer al donante. Quiere decir que al enviarnos todo este tipo de disposiciones a la parte general de contratos, nos permite usarlos en una locación, en una donación, en cualquier otra de las figuras reguladas. Hay una triple regulación que lo vamos a ver enseguida en detalle, de contratos paritarios que son entre 2 iguales, de adhesión y consumo. Se eliminó la distinción de contratos consensuales y reales.
nos fuimos más a la óptica de los franceses. Ahora todos los contratos se conciben como consensuales, más allá de que hay algunos que tienen formas de ser y no formas de valer. Si no tiene esa forma, no existen. Por ejemplo, la donación, por ejemplo, la renta vitalicia. Hay incorporación de contratos en particular, algunos muy interesantes que se han agregado al código, como el de arbitraje, como el de corretaje, el franchising, bueno, el suministro, una serie de contratos que ahora están regulados en forma específica. Y lo que les puse en rojo es porque una de las novedades es que el código regula desde que se empieza a conversar hasta que se emite la oferta. Y eso es lo que llamamos tratativas contractuales. También lo pueden leer como tratativas precontractuales. Otras diferencias, otras características del nuevo código es que se han regulado los subcontratos y contratos conexos, hay mayor prolijidad en la extinción de los contratos y se mantienen estos principios que tenemos que tener en cuenta en la escribanía. Libertad de contratación del 958, es decir, las partes tienen libertad para convenir lo que quieran, no solamente para contratar, sino para también determinar su contenido. Entonces, tenemos en la escribanía el señor que cambia un inmueble interesante de Godoy Cruz en una calle importante por un departamento en Gesell que va a ser realmente una mala jugada, y el hombre tiene la libertad de negociar lo que quiera. Y bueno, y nos pondrá a nosotros en una posición incómoda, pero salvo que nosotros realmente advirtamos de que él está siendo aprovechado por otra persona, pero la libertad de negociación es un principio básico en materia contractual en este nuevo código. El efecto vinculante es que los contratos obligan a las partes a partir de su celebración, 959, y no a terceros. La limitación de la intervención judicial es que está prohibido que un juez venga a modificarme cláusulas de un contrato, salvo que lo disponga la ley. Sí tienen esta novedad muy importante que dice integración, prevista en el 964, que es que cuando los elementos esenciales de un contrato están configurados, hay contrato válido, y todo lo que hay lagunas, si tenemos conflicto, el juez puede integrar esas lagunas desde el código, con ese orden, primero a través de las normas indisponibles, después las supletorias y después los usos del lugar. Bueno, la relatividad de efectos es lo que hablamos, que solamente tiene efectos entre las partes y no a terceros. Ya vamos a ir ahora al consentimiento. Fíjense lo que dice el código nuevo, 957. Hay contratos cuando se da el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Este contrato es un acto jurídico, ahí les puse el 259, y hay libertad de contratación con la limitante del orden público, la ley, la moral y las buenas costumbres. Y también tenemos una protección de los más vulnerables a través de la igualdad real, ordenada por el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y algunos tratados internacionales. Esto tenemos que tener mucho ojo. Vieron que les dije que este código incorpora una nueva regulación, que es la división en 3 tipos de contratos. Y esto nos obliga a sentarnos en nuestro escritorio y agarrar un par de anteojos distintos. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la vista y ver quién es el que tenemos enfrente. Porque depende de quién sea ese que está enfrente, es cuál tipo de contrato es el que le corresponde. Y el consentimiento es diferente, depende de quién sea. Por ejemplo, si yo estoy con un contrato de adhesión a un fideicomiso de construcción, cuyo
contratante es una empresa desarrollista de distintos emprendimientos, él es un profesional, mientras que el que le está comprando es un consumidor. Esto hace que la libertad de negociación con la cual se cierra el consentimiento sea mucho más estricto que otros. Ya van a ver en este cuadro, por eso les he puesto contratos discrecionales o paritarios que son entre dos iguales, menos orden público, 957. Contratos de adhesión, que son este formulario ya preparado donde no le puedo cambiar comas, 984 a 989, menos orden público, y los contratos de consumo, más orden público. Fíjense para que lo analicen desde los contratos que tienen a la vista. En el habitual que tenemos en la escribanía, que es entre pares, no está nominado como, no lo van a encontrar en el código como contratos discrecionales. Empieza del 957 con la regulación de los contratos. Es entre dos partes que supuestamente tienen igualdad. El consentimiento es libre, son válidos y solamente están las limitantes del orden público, el abuso del derecho, la moral y las buenas costumbres. En los de adhesión o de adhesión a cláusulas generales predispuestas tenemos dos personas, el predisponente y el adherente. Piensen cuando ustedes van a abrir una cuenta bancaria. Les ponen un formulario impreso, ponemos la firma. ¿Y qué dice? ¿Qué diferencia hay para nosotros como escribanos? Y es que acá, como no hay posibilidad de negociación, la negociación se limita a decir firmo o no firmo, son válidos, pero hay muchas cláusulas que se consideran abusivas que en los paritarios no lo son. Por ejemplo, la limitación de la responsabilidad del fuerte. El típico cartel del garage que dice que no se responsabilizan por los robos del garage. Todo ese tipo de responsabilidades que yo la podría haber convenido perfectamente en un contrato paritario y era válido, si es del tipo de adhesión, dicen, no, flaco, no, mira, acá estás afectando la parte débil y lo está afectando a alguien que es profesional, así que no te admito, te puedo bajar esa cláusula por abusiva. Igual la desnaturalización de obligaciones del predisponente o cláusulas que no son previsibles. Por ejemplo, la nulidad de las compraventas que escriben los bancos para un deudor hipotecario. Cuando sabemos que el deudor perfectamente puede vender, la sanción será la caducidad de los plazos, pero no que no puede vender. Bueno, y por último, los contratos de consumo son muchísimo más controlados y filtrados, y no solamente los tenemos en el Código en el 1092, sino que sigue la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, y el artículo 42 de la Constitución. Fíjense temporalmente cómo sería la línea. Ahora vamos entrando al tema de la reunión en sí. Tenemos las tratativas preliminares o contractuales hasta que el señor se convence que quiere hacer el negocio y emite la oferta y le larga la oferta al vendedor y este señor acepta o no, y si lo acepta se configura el consentimiento, deciden celebrar el contrato y van a la escribanía. Hasta ahí todo bien. Pero cuando tenemos que actuar en esas primeras fases, me parece a mí que nosotros estamos bastante flojitos en todos los documentos precontractuales. Y digo que estamos flojitos porque si les pregunto cuántas cartas de intención han preparado, cuántas ofertas irrevocables, cuántas reservas con corredores, generalmente las traen hechas de 12 renglones y no saben cuáles son las consecuencias de ese instrumento.
Y a veces nosotros mismos escribimos como si fuera de taco, porque tengo un compromiso, le ponemos seña, le ponemos 8 renglones, quédate tranquilo que es una ceñita, andá, volvete que ya está cerrado el negocio con esta seña, y después cuando hay un conflicto es cuando revienta ese instrumento que no daba para nada. Nosotros tenemos distintas excusas y decimos, algunas que tienen parte de verdad, pero una de las cosas que decimos, ¿sabes qué? Nunca me metí en los instrumentos precontractuales porque eso es para los contratos grosos y eso se cocina en Buenos Aires. Eso en Mendoza, imagínense en San Rafael. Es que no hace falta en los negocios comunes. Y yo pongo en rojo lo que me parece que no tenía ni idea de que había algunas herramientas que podía utilizar. ¿Cuáles son estas herramientas, estos instrumentos que en la escribanía podríamos utilizar para darle forma a esta etapa que va entre el inicio de conversaciones hasta que se emite la oferta? Previos al cierre del contrato, autorizaciones de venta y de comercialización, cartas de intención, pactos de confidencialidad, reservas, ofertas, contratos preliminares, promesas de contrato, contrato de opción, pacto de preferencia, contrato sujeto a conformidad. Esa oferta vamos a ver que se dispara y llega a un punto donde se acepta o no se acepta. Y vamos a ver qué pasa dependiendo si se acepta o no. Y esto que vamos a ver al final, una novedad del código, que son los acuerdos parciales conclusivos. Empecemos por el primero. La verdad que yo me sorprendí cuando estudié las normas que tienen los corredores en el código. Si las leen bien, ¿hay algún corredor? Bueno, si las leen bien, en parte se van a asustar y bueno, y nosotros en parte también vamos a decir, bueno, era hora que existieran estas responsabilidades. ¿Por qué? El contrato de corretaje, que ahora está dentro de los contratos típicos del código, es un contrato por el cual una persona asume la gestión de comercialización y de conducir un proceso hasta concluir un negocio. Este señor, que es un corredor que debe estar matriculado, tiene distintas obligaciones y distintas características. En la definición del 1345 se dice que él no es ni un empleado ni un representante de las partes. Esta autorización perfectamente la podemos formalizar en instrumento privado porque de acuerdo al 363 yo puedo darle la misma forma del instrumento que va a continuar a esto que estoy firmando. Es decir, si la autorización tiende a que se llegue a firmar un boleto y un boleto se puede firmar por instrumento privado, la autorización puede constar en instrumento privado. Si este señor actúa en un negocio y no tiene la autorización esta firmada, el acto se le imputa a nombre personal. ¿Qué dice el código? Por eso les digo que tiene novedades y nos da respuestas de algo que nosotros intuíamos o nos cortábamos las venas a veces. Dice, mira, vos tenés distintas obligaciones, vas a tener derecho a cobrar tu comisión, porque es justo, gracias a tu intervención el negocio también se celebra. Incluso si las partes, vos interviniste en un estadio y las partes te puentean, vos por demostrar que participaste en alguna instancia tenés derecho a cobrar toda la comisión. Eso está bien. Dice, pero te voy a poner algunas obligaciones que no las haces. ¿Cuáles son? Vos tenés obligación de garantizar la identidad de los sujetos. O sea, ya no lo castigo solamente al escribano, vos también sos responsable de que el que estás trayendo al negocio sea realmente el vendedor. Y además, también te hago responsable de la precisión de la información que diste y que se escribió. O sea, la falta de precisión de la información que vos das te hacen responsable civilmente entre las partes.
tenés obligación de dar toda la información, no te podés, si yo me entero que te guardaste información, tenés mala praxis. Y después, todo en el 1347, esto no es interpretación, está escrito. Y después, tenés que asistir a las firmas, pero no del boleto cuando cobrás la comisión, tenés que asistir a las firmas de todo el negocio hasta que se termine. ¿Cuándo tenés derecho a cobrar? Esto está bien. Si un negocio se celebra y después se produce el distracto, él tiene derecho a cobrar igual la comisión. No tiene derecho a cobrar cuando el negocio es ilícito o falló el objeto o la capacidad de las personas o si falló algo debido a información que él conocía y que no proporcionó. No se le debe reembolso de gastos cuando un negocio no se celebra, no tiene derecho a cobrar gastos salvo que exista pacto en contrario. Y solamente puede firmar el boleto si hay autorización expresa, si no, no puede. ¿Qué diría nuestra autorización si la tenemos que redactar en la escribanía? Las partes son el comitente o el propietario y el corredor o inmobiliaria. Describiríamos, si quiero dejarles un denominador común de esta charla de lo precontractual, lo que les quiero decir es que lo que escríbanlo full. Sea una autorización, sea una reserva, sea un boleto condicionado, todos los puntos. Porque estas tratativas precontractuales después son parte del contrato. Y si hay algo importante que no dejamos redactado porque pensamos que era una oferta, ¿no? La oferta, ponerle el plazo y ponerle el monto y definía el inmueble. Y después tenía un locatario y no dijimos nada. Y los gastos de escritura y después son una discusión porque en la oferta no dice nada. Entonces, si quiero dejarles un mensaje, es que esto no es light, hay que escribirlo completo. Aún en esta autorización para comercializar o vender, descripción del inmueble, de las mejoras, accesorios, estados y servicios. La autorización puede ser para comercializar, para poner al público a la venta, o también puede tener facultad para tomar reservas. En ese caso se le llaman autorizaciones de venta. Mientras que si solo fue buscar el nexo y publicarla, es una autorización de comercialización. Hay que definir si es exclusiva o no, el precio mínimo, la moneda, forma de pago. Chicos, ahora con la moneda, ojo que se viene de vuelta el mercado paralelo. Así que los errores sobre el dólar billete estadounidense o la cantidad de pesos de acuerdo a la cotización venta BNA del día del efectivo pago tiene diferencia de 3 o 4 mangos por dólar. Así que después está como león el vendedor. Entonces, aún en este instrumento tenemos que ser muy precisos. ¿Y cómo somos precisos? Y hay que hablar con la gente. ¿Vos qué querés? ¿Solo dólar billete estadounidense? Bueno, primero tengo que escribir eso, tengo que poner que es la obligación esencial del negocio, tengo que renunciar al 765, todo lo que veníamos diciendo hasta antes de ayer, más ahora ver qué va a pasar la semana que viene con la normativa bancaria, y el lunes que viene, y el otro lunes. Por ejemplo, si hay una transferencia, si vas a poder retirar los dólares o no. Si no lo manejamos nosotros, el hombre va a venir como león, porque supuestamente esa normativa debería ser de nuestro conocimiento. Hay que preguntarla todos los días en este momento. Gravámenes, deudas, estado jurídico y de ocupación, posesión y tenencia, gastos. Esto de las facultades, si puede recibir reservas o no, si puede firmar boletos o no. Sugiero que el corredor no pueda firmar boletos. Lo ideal es que el mismo interesado venga a firmar él el boleto. Porcentaje a abonar por el corretaje, la oportunidad del cobro, negocios posteriores. Esto de negocios posteriores al vencimiento está previsto en el código y es lógico.
el viejo truco que había una autorización para vender de 60 días, el vendedor se contacta con el interesado, deja que venza la autorización para después celebrar el negocio con el mismo que le llevó el corredor y no pagarle la comisión. Entonces acá también se regula cuánto tiempo más se va a mantener este derecho a pesar del vencimiento del plazo de la autorización. Las reservas. Acá es donde yo creo que tenemos gran parte de errores. Las reservas no es entre el vendedor y comprador, que reserva el inmueble mientras tanto y da un... La reserva es un convenio entre el intermediario y el eventual comprador. ¿Y qué significa? Recibir una pequeña cifra que es ad referendum del propietario. Es bastante psicológico este instrumento, porque en realidad, si el propietario después no confirma su voluntad de hacer este negocio, no tiene nada el comprador. Para colmo, si no está escrito, como vamos a ver ahora en los términos, él puede seguir tomando reservas del mismo inmueble. La reserva no está regulada ni en Vélez ni en este código, así que búsquenla, denlo vuelta, no existe. Para los porteños es lo habitual firmar una reserva, pero realmente no es más que un convenio con el comisionista por el cual él supuestamente deja de ofrecer la propiedad a otros, pero legalmente, si no está el pacto, puede seguir ofreciéndola. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué efectos tiene? Y si no se celebra el negocio, se devuelve la reserva. Si se celebra, se puede considerar como parte del precio y el comisionista se lo va a tener que dar al vendedor. Y si desiste el eventual comprador, lo habitual es que pierde la plata que entregó como reserva. Se puede pactar lo contrario. Acá les puse cómo sería el texto. Yo lo dejo este power ahí en la máquina. La estructura de nuestro documento de reserva sería las partes, el eventual comprador y el corredor o inmobiliaria, la descripción del inmueble, mejoras. Chicos, los que llevamos más años de escribanía, y porque hay muchas chicas jóvenes acá, la chinada de que un tipo se lleve hasta cosas totalmente incorporadas existe de acá a la luna. Entonces la experiencia nos ha ido demostrando que las mejoras y accesorios hay que describirlos. Porque después fue la escribana o el escribano que no se dio cuenta, me sacaron los dos splits, no dice nada del boleto, yo lo había hablado, lo hablé adelante de la escribana, me preguntan y yo ya ni me acuerdo, o estoy confundido, entonces esto hay que escribirlo. Plazo de vigencia, la posibilidad de revocarlo, el dinero, en qué moneda, la forma de pago, y esto en facultades, fíjense que he previsto esto del pacto de no comercialización a terceros, o sea, flaco corredor, me tomás la reserva, no la sigas ofreciendo, ya me la guardás a mí, buscá ahora la confirmación del propietario. Bueno, y ahí otras cláusulas sobre si se reconocen o no los gastos, según se concrete o no el negocio. Fíjense la progresión temporal. Tratativas contractuales 990 a 993 que van desde el inicio del contacto hasta la oferta y después de la oferta sigue hasta la aceptación. A veces se puede dar un contrato preliminar que vamos a ver cuáles son y si no se saltea de la tratativa contractual al contrato definitivo. El contrato definitivo, para que les adelante la idea de qué es eso que pongo de acuerdo parcial conclusivo, es una novedad del código. ¿Saben qué significa? Que si dos partes han ido negociando y de los 10 puntos han ido firmando estos acuerdos precontractuales donde han fijado los temas esenciales, consentimiento, objeto y causa, y después no terminan de ponerse de acuerdo en detalles, a diferencia de Vélez, este código dice el contrato está hecho. Y te doy una chance entre las dos partes para que completen lo accesorio, si no lo va a hacer el juez. Pero cuando hay acuerdo de los puntos esenciales, se considera cerrado el contrato.
¿Cuáles son las tratativas contractuales propiamente dichas? Según el artículo 990, esto no estaba en Vélez. Las partes son libres para empezar una negociación con un vendedor y para abandonarlas en cualquier momento. Ese es el principio general, igual que los norteamericanos. Los norteamericanos no tienen ningún tipo de problema si alguien se quiere parar de la mesa de negociación. Consideran que hasta que no se firma hay total libertad para ir, aunque haya avanzado mucho la tratativa. Nuestro código no. Nuestro código dice, mira, te doy impunidad para que vos te levantes de la mesa, salvo que vos vulneres la buena fe. ¿Qué quiere decir eso el código en el 991? Dice, mira, si vos has ido avanzando en las tratativas y has ido de lo que veo, de la información cruzada, fuiste cerrando 1000 detalles y estabas listo, como nos ha pasado muchas veces en la escribanía, para firmar el boleto. Y este señor vendió la casa de Barrio Unimé porque a la tarde firmaba el boleto con vos y vos hablaste hasta de los mínimos detalles, de que se iban a encontrar a las 4:15 en tal lugar y que a las 11:15 en el Galicia se iban a entregar. Vos has obrado de mala fe y has vulnerado una expectativa razonable que vos le habías generado a la otra parte. Entonces, principio general, te podés parar de la mesa sin indemnización, salvo que vos hayas generado una expectativa razonable que el otro pensaba que firmaba ya el contrato con vos. En ese caso, si se demuestra, vas a responder por los daños y perjuicios. Primero, se creyó que iba a ser solamente por los llamados intereses negativos, que son que te devolvieran los gastos que vos tuviste hasta llegar a ese punto. Después, la doctrina avanzó y dice, no, la reparación es integral. Daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance. Ojo, chicos y chicas, con estos documentos precontractuales, porque dice el 1065 que si después las partes tienen algún conflicto y hay dudas sobre algo, el juez tiene que ir a ver los documentos precontractuales, a ver si eso le permite comprender qué es lo que quisieron acordar las partes. ¿Qué comprenden las tratativas contractuales o precontractuales? Cartas de intención, memorándums de entendimiento, aquellas son las firmas del memorándum de entendimiento con Irán. Y también intercambios de mails. ¿Qué pautas deben seguirse en estas tratativas contractuales o precontractuales? Libertad de negociación, puedo celebrarlas o no y determinar el contenido. Tengo que tener buena fe y esto es lo que les conté recién, no puedo ocasionar una frustración injustificada. Si le vulnero la confianza razonable de mis propios actos precedentes, voy a ser responsable. Y esto es porque estoy abandonando de mala fe una tratativa avanzada y de una manera abrupta. Daño, indemnización integral. Deber de confidencialidad, lo vamos a ver enseguida, cuando tengamos que participar en un contrato de estos previos y hay entrega de información. Chicos, no nos vayamos a que se está vendiendo hipercerámico. Una farmacia con un inventario, una ferretería. Me están mostrando el balance, lo que no pagaron, lo que está en negro, una posible multa. Es decir, la confidencialidad no es inofensiva. Toda la información que se entrega es para este negocio y no para que la uses ni en contra mía ni en favor tuyo, sino solamente para la celebración del negocio. ¿Cuándo usaríamos una carta de intención en la escribanía? Dice el 993 que son instrumentos que expresan el consentimiento para negociar sobre determinado marco.
Es decir, por ejemplo, yo quiero ir dejando algo escrito de un inmueble que mi cliente quiere comprar porque está tratando de ver si consigue una concesión de un cementerio privado. Todavía está verde, porque si no, lo ideal no sería la carta de intención. Lo ideal sería una oferta irrevocable. Porque el tipo se va a mandar en el expediente de la licitación con una parte entera del inmueble, de estudios hídricos del inmueble, que si lo dejo en el aire sin una oferta irrevocable, es una locura. No está en ese estadio, está en un estadio anterior. ¿Qué hago yo con una carta de intención? Le digo, acordamos esto, mirá, nos ponemos de acuerdo en que vamos a tratar de concretar el negocio de esta venta, que yo voy a seguir estudiando la legislación administrativa de Mendoza, de Godoy Cruz, a ver si esto es posible, que por ahora hemos quedado que en principio podrías llegar a recibirme mis 2 departamentos del Colton de Rivadavia y Chile, y que además, en principio, conversaríamos que los gastos serían a mi cargo y que lo dejamos sujeto a cómo evolucione el trámite de la licitación de los cementerios. Es decir, que con una carta de intención yo lo que hago es marcar la cancha y digo, mira, tenemos ya un entendimiento de que podríamos llegar a avanzar en este marco. Por ejemplo, acá en el Zoológico de Mendoza, ahí tienen uno de un diario local, cuando se firmó una carta de intención con ONGs que no sabían dónde iban a mandar ese oso. Solo sabían que iban a hacer todas las gestiones ante distintos organismos a ver dónde lo podían hacer vivir de una manera más razonable. Y ahí, por ahí recibimos una llamada de un estudio de Buenos Aires que nos dice, escribano, estamos con el due diligence. Entonces, podemos responder, si no tuvimos inglés antes, lo que podemos, y si tenemos algo de idea, es esto, es decir, cuando el contrato a celebrar tiene complejidad, porque hay que ver balances, hay que ver facturación, hay que ver si es cierto, hay que ver la mercadería. Se hace un proceso legal, contable y administrativo para chequear lo que me están ofreciendo. Eso es lo que le llaman los estadounidenses el due diligence. Entonces, una carta de intención yo la podría utilizar en negocios que requieren un proceso de análisis previo, o no existe seguridad de concretarlo, o se requieren autorizaciones previas, o para cuando quiero comprar un cierto bien o servicios o sociedades en las cuales tengo que hacer toda una investigación antes de poder emitir una oferta. Aquí tenemos los fines que hemos hablado, esto de formalizar por escrito que estamos negociando, determinar objetivos y a su vez como en estos procesos de cartas de intención es posible que abandone la negociación porque llegue a la conclusión que no me gusta el negocio, en las cartas de intención siempre hay una puerta de salida, dejando constancia que voy a analizar, pero que tal vez no voy a celebrar el negocio. Las cláusulas habituales son el acuerdo de negociar sin obligación de contratar, el deber de confidencialidad, suministrar de dar la información, de colaborar en la información y de manejarse con lealtad. Acá en el pacto de confidencialidad, esto puede ser que lo hagamos en la escribanía como un convenio en sí mismo o normalmente es una cláusula de otro contrato. Acá está diciendo Mafalda, desdichado de aquel a quien solo le importa el qué dirán. Y Susanita dice, por supuesto, si en realidad lo que importa es el qué dijeron, quiénes lo dijeron, cómo lo dijeron, cuándo lo dijeron y de quién lo dijeron. Bueno, ¿qué dice el código? Mirá, escribano, dice, si va a haber entrega de información que puede ser relevante, vos tenés que sugerir la cláusula de confidencialidad. ¿Y qué va a ser lo confidencial? Solamente lo que las partes determinen como que era confidencial. Es decir, que cuando lo escribamos,
nosotros tenemos que decir que la información tal de esta farmacia se considera confidencial y se le va a suministrar al interesado. Si no está diciendo el que la proporciona que es confidencial, no se presume que es confidencial. Y implica dos cosas. Implica no revelar la información y no usarla inapropiadamente, porque si no hay que responder de acuerdo al enriquecimiento. Hay también una ley de confidencialidad, la 24766. Cláusulas habituales. De las que me parecieron más interesantes, esto de que escribamos que el que no puede usar la información, por si después no hace el negocio, que renuncie a una compensación, el que dio la información, que renuncie a ser compensado por haber brindado la información, aunque el contrato no se haya celebrado. ¿Cómo se devuelve toda la información y qué personas son las autorizadas para entregar y recibir la información? Cada uno de estos puntos debería ser una cláusula de nuestro pacto de confidencialidad. Contratos preliminares. Bueno, acá este chico en una autopista está diciendo, ¿te querés casar conmigo? Está haciendo un contrato preliminar, porque los contratos preliminares son promesas de un contrato futuro. Y vamos a ver dos variantes de estos contratos preliminares. ¿Qué contenido tienen que tener? Los contratos preliminares tienen que tener como contenido todo lo que sea esencial del contrato futuro. ¿Y cuál es el problema para nosotros los escribanos con estos contratos? Escucharon que es cuando hacemos un contrato entre las dos partes que se prometen hacer un contrato en el futuro. El problema es que este código tiene una cláusula que no tenía Vélez, que es que tienen un plazo de caducidad de 1 año. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué parte de la doctrina dice que el boleto es un contrato preliminar? Si el boleto fuera un contrato preliminar, al año quedaría sin eficacia. Ya vamos a ver cómo se ha discutido en doctrina hasta llegar a la conclusión de que no es uno de los contratos preliminares. Hay dos contratos preliminares previstos en el código. La promesa de contratar, que es cuando yo, fíjense, el 995, pacto la obligación de celebrar un contrato futuro. Los únicos que no pueden ser son los que exigen una forma bajo sanción de nulidad. Se los considera una obligación de hacer. La promesa de contratar no es una oferta irrevocable. Chicos, préstenme atención un segundo con esto para que no nos equivoquemos. La oferta irrevocable, sea del vendedor o sea del comprador, es un acto unilateral. Y puede ser que ustedes la preparen desde el comprador que lanza la oferta de manera irrevocable al vendedor, o a veces, como en este caso del cementerio, donde está todo cocinado y no se nos puede ir el hombre, o por ejemplo en un fideicomiso inmobiliario donde se ha ido avanzando con las inversiones y nos tenemos que asegurar el dueño del suelo, y sea el vendedor el que emite la oferta irrevocable, manteniéndose en la posición de vendedor por un plazo determinado. Esto no es lo mismo. Esto es una promesa entre dos partes, le están faltando ciertos elementos, entonces dicen, nosotros dos nos obligamos a firmar tal contrato en el futuro. Por ejemplo, lo podrían utilizar si alguien está refaccionando un local que va a ser alquilado y me quiero asegurar y McDonald's firma un contrato conmigo que no es todavía el de locación, sino una promesa conmigo que va a celebrar un contrato de locación de ese inmueble en tal precio y por tal plazo. Esa es la promesa de contratar. El contrato de opción, relacionado con lo que explicó Álvaro hace un rato, es distinto. Es un contrato que generalmente está vinculado a otro contrato principal que es definitivo. Por ejemplo, ¿vieron cuando nos pasa en la escribanía que alguien compra un lote y queda picando para ver si compra el de al lado? O que
compra un departamento a un desarrollista, pero si se le llegan a dar un par de cosas, se pasa a uno más grande. Bueno, esto es lo que se llaman los contratos de opción. Son contratos que contienen una opción de concluir un contrato definitivo. Es decir, yo le doy la opción a un beneficiario para que él pueda decir, te doy la opción para que me compres. Si vos me compras, es un contrato bilateral, si decidís tomar la opción, vos vas a ser mi comprador porque yo me comprometo en venderte. Este no es transmisible a terceros, salvo que así se convenga, y puede ser gratuito u oneroso. Hay algunos donde esta opción está prevista en la misma ley. ¿Qué figura tiene prevista la opción en sí misma, en el propio derecho? En el leasing. Y esa opción del leasing la podías ejercer ¿cuándo? No, no es lo que dice el código. Después de pagado, ¿cuánto era? 3/4, pero se puede convenir que sea antes. Fíjense, esto es importante. Ahora nos vamos directamente a temas relacionados al boleto, pero también preliminar. ¿Vieron que en los contratos preliminares hablamos de dos tipos en el código? De la promesa de contratar, que es donde meten el boleto alguna parte de la doctrina, y del contrato de opción. ¿Qué es lo que dicen los formalistas, que son unos nenes más o menos, ¿no? Dicen que el boleto es un contrato preliminar, con lo cual caducaría al año. ¿Y por qué dicen eso? Y porque dice, mirá, cuando vos firmás un boleto, vos te estás obligando a firmar el contrato definitivo de compraventa que se va a configurar en la escritura. Y como se va a configurar en la escritura, vos estás firmando una promesa de contrato. Y por tanto te va a caducar al año. Leiva Fernández dice que las partes podrían convenir cuando empieza a correr el reloj de ese año. Y Alterini, también partidario de esta postura, dice que desde que firmaste el boleto estaría corriendo el plazo de 1 año de caducidad. También opinan lo mismo López de Zavalía, Lafael y Hayton. ¿Qué dice la mayoría de la doctrina, que es la llamada contractualista? Dicen, no. Cuando yo tengo en la escribanía 2 personas firmando un boleto, no están queriendo prometerse firmar una compraventa, están firmando la compraventa. Y no están comprometiéndose a una obligación de hacer. Empezaron las obligaciones de dar. Ya hay entrega de plata, entrega de posesión, entrega de accesorios. Entonces, la compraventa, de acuerdo al 1323, está en el momento del boleto. Ahí es donde se configura el contrato. Hay que distinguir, dice esta postura, entre el contrato de compraventa que se da en el boleto con la transmisión del dominio que requiere otro tipo de instrumentación y que sobre eso sí hay una obligación de hacer. Ustedes saben que de acuerdo el antiguo 1184, ahora es el 1017. El artículo siguiente, que es el 1018, dice, mira escribano, explícale esto a la gente. Porque vieron que pregunta mucho el cliente, sobre todo el que no está acostumbrado a hacer negocios inmobiliarios, el vendedor dice, pero yo al final firmo este papel o papelito y ¿qué garantía tengo yo que a mí me cumplan? Y yo que estoy entregando, mire estos $22.000, ¿qué garantía tengo después de la escritura? Entonces uno le tiene que empezar a explicar que primero no es un papelito, que nos ha costado bastante estudio para redactarlo como la gente. Y segundo, que ese boleto es el contrato de compraventa y que ahora el 1018, y se lo leo, porque la gente busca eso, busca lo que dice el 1018, dice, mira, si vos has firmado un contrato
que tiene una forma relativa impuesta, o sea, no una forma esencial como la de la donación, sino una forma impuesta, pero de manera relativa, no te preocupes. Te lo considero como que las partes han asumido la obligación de hacer lo que falta. Es decir, y sigue el 10.18, y te digo más, notifica. Si no te cumplen, la escritura te la firmo yo, dice el juez. Eso es lo que dice el 10.18. Entonces, la tesis contractualista lo que dice es que está el contrato de compraventa definitivo, porque la intención no es firmar otro contrato futuro, sino cerrar la compraventa ahí en el boleto. Y que distinto es la parte formal de la transmisión del título suficiente por la escritura. Ya hay obligaciones de dar, y el propio 11.23 es claro en el sentido de que la compraventa está en el boleto. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 2015, que nosotros fuimos, se estableció que el boleto no es un contrato preliminar y que no caduca al año. Esta postura la sostienen Borda, Morelo, Bustamante Alsina, Natalio Echegaray. Son pesados, son pesados. Miren esto, chicos, y de paso se sacan la modorra. Esto que está acá nos varía el asesoramiento en la escribanía. ¿Por qué? Solamente hay 2 artículos en el Código sobre el boleto, que son estos 2 artículos de la oponibilidad, el 1170 y el 1171. Y lo que nos dicen es qué prioridad puede tener nuestro boleto frente a una medida cautelar. Acuérdense que la matrícula sigue a nombre del vendedor. Tenemos un boleto firmado por afuera, generalmente no certificado por razones obvias. Y por otro lado, este vendedor que le ingresa una medida cautelar a B de su matrícula o que se presenta, es más delincuentón y se presenta en concurso quiebra, con el boleto firmado. Siguiendo fallos mendocinos, esto acá hay pluma de Kemelmacher, el caso de Ongaro de Mini, dice, mirá, respecto de las medidas cautelares, si vos tenés buena fe, eslabonamiento con el titular registral, pago mínimo del 25%, fecha cierta y publicidad suficiente, que puede ser posesoria o registral, vos tenés prioridad sobre el embargo. Ese boleto tiene prioridad sobre el embargo. En el caso del concurso, solamente buena fe, pago mínimo del 25% y fecha cierta. De estos requisitos, chicos, de los de la izquierda, ¿qué les llama la atención o qué les suena mal? La publicidad suficiente, porque ustedes saben que nuestro registro mendocino, a diferencia de otras provincias, no anota boletos. Entonces nos queda la posesión. Pero resulta que con el 25... el vendedor ni es gil, ni tampoco sería un buen consejo nuestro que entregue la posesión con un 25%. Esto nos va a hacer modificar nuestra posición, porque mucha gente nos dice, quiero firmar el boleto, pero entregar un 5%, un 10%. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, pará, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés comprar esta propiedad y que no se te vaya, que no tengas inconvenientes? Pagá el 25%. Y segundo, ¿qué tal el vendedor? Y no puedo decir nombres, y es medio turbio. Bueno, si es medio turbio, pagá más porcentaje para que te entreguen la posesión. Porque si no, tu boleto no va a tener prioridad respecto de embargos que hoy no los veo, pero que mañana pueden ingresar. Entonces, nos hacen variar para aconsejar mayor entrega y tratar de que se concrete la entrega de la posesión. Generalmente el 50%. A diferencia del código de Vélez, este código te abre el espectro de las formas en que vos podés probar la fecha cierta. La certificación, sin duda, siempre y cuando, de acuerdo a la jurisprudencia, sean provincias que vos certifiques y que tengas un libro.
porque en las provincias que tienen certificación sin libro, que no queda el otro registro, ahí no hay fecha cierta. Pero este registro te dice de cualquier manera que vos puedas probar. Por ejemplo, te pediste un permiso municipal, ya evidentemente como fruto del boleto de compraventa y quedó en un expediente municipal. Eso demuestra fecha cierta. Es decir, no solo fecha cierta, sino o la muerte. Pero cualquier presencia en algún documento bancario o administrativo te puede dar fecha cierta. En el pacto de preferencia, chicos, esto puede ser parte de un contrato principal o puede ser un contrato autónomo. Y significa que esta persona se quedó con la facultad de ser el adquirente. En materia de conjuntos inmobiliarios, el 2085 tiene una novedad porque nos permite pactar en el reglamento un pacto de preferencia para que cualquiera que quiera vender un lote en Club de Campo Mendoza, si se adecuara, tendría la posibilidad, si nosotros lo redactamos, de adquirir otro de los titulares de unidades o el propio consorcio. Pero acá lo han dejado en la parte general, por lo cual este pacto de preferencia, como les conté en la donación, por ejemplo, ahora lo podríamos aplicar, ya no se limita solo a la compraventa. Por supuesto que no tiene obligación de celebrar ese contrato en el futuro, solamente tiene la opción de que le notifiquen que se va a hacer este negocio a ver si él quiere usar la opción. Y ojo nosotros, chicos, porque nosotros, esto lo explico siempre, cuando vamos a hacer un boleto, es un grave error limitarnos a haber revisado la matrícula. Porque si en el título había un pacto de preferencia, saben el lío que nos mandamos. Entonces, no se puede hacer un boleto sin mirar una fotocopia de la escritura. Más la matrícula, más la inhibición, que ahora la podemos ver online. Por eso yo siempre sugiero que, sin salirnos de la norma de nuestros mayores, que es totalmente cierta que un boleto de la mañana no se pasa para la tarde, y es cierto que tal vez a la tarde no se firma, pero sí tener un rato para redactarlo tranquilo y mirar las cosas. Porque muchas veces hay situaciones registrables que no están en la matrícula. Por ejemplo, ¿cómo? Claro. Debería estar. Debería estar. En materia de compraventa torna al dominio revocable, así que imagínate. Por eso sugiero, sin asustar a nadie, pero tampoco nos vayamos al patio de terminar firmando un boleto solo con la matrícula. Hay que leer la escritura. Sí, porque viste que yo te dije que ellos responden por la precisión de la información, de la identidad y del objeto, dice. Bueno, contrato sujeto a conformidad, esto es muy cortito, es cuando hacemos un contrato que queda sometido a ver si tal entidad lo autoriza o el comprador lo autoriza. Por ejemplo, la compraventa a satisfacción del comprador. Es un contrato ad referendum. Volvemos a esta diapositiva para mostrarles esto, chicos. Miren, ¿vieron toda esa lista que vimos de contratos preliminares que sobrevolamos rápido? Llegamos a, después de terminar todos estos trámites previos y estos posibles instrumentos que podemos preparar en la escribanía, el hombre se decidió y quiere hacer el negocio y quiere largar la oferta. Entonces pasa esto. Mi hermana dice que no hay mujeres feas sino maridos sin plata.
Y en los hombres también pasa lo mismo. Esta es una foto verdadera de Cristiano, no está truchada, ¿Qué cambió el código nuevo al lado de Vélez? Vélez hacía que el contrato se cerrara, iba la oferta hacia el vendedor, cuando el vendedor largaba la aceptación, no importaba si la recibían o no, el contrato estaba cerrado. En este código, para que el contrato esté cerrado, tiene que haber llegado y recibido el que largó la oferta que el otro la aceptó. Entonces acá el Real Madrid quiere tratar de recuperar a Ronaldo, le envía la oferta, 9.72. La aceptación de Ronaldo, dice el código, se puede dar por dos vías. Con el escribano firmando, exteriorizando su aceptación de manera expresa, y allá está la firma, o acá está Ronaldo comprándose otra Ferrari, porque por comportamiento tácito evidente también se considera aceptada la oferta. Y mientras tanto, como le dieron un adelanto, ya se luqueó ahí abajo y bueno, así funciona la oferta y la aceptación. Para la escribanía, ¿qué tenemos que saber de la oferta cuando estamos preparando una oferta de un vendedor o de un comprador? Que en el código la oferta es vinculante. Salvo que hayamos escrito expresamente que no va a ser obligatoria para el que la firma, la oferta es obligatoria. O sea que si larga la oferta, después tiene que comprar o después tiene que vender, porque se la presume vinculante. Esta oferta se dirige a persona determinada o determinable con intención de obligarse y tiene que ir con todas las precisiones del contrato futuro. Por eso les decía recién que váyanse de esta reunión, de este horario un poco complicado por la dormida, pero váyanse de esta reunión pensando que si tengo que hacer una oferta la tengo que redactar con todos los puntos que yo escribiría en un boleto, con todos los puntos, porque tiene que establecer todos los elementos necesarios para ser aceptada. Obliga al proponente, si está presente a quien se le dirige la oferta, tiene que contestar inmediatamente. Si no está presente, como se da mucho ahora que, por ejemplo, el titular es un español y se le manda la oferta, bueno, tiene el tiempo razonable para contestar durante el cual se va a considerar vigente la oferta. ¿Cómo se acepta la oferta? Como dije recién, expresamente firmando o a través de manera tácita. ¿Qué pasa si nosotros preparamos en la escribanía una oferta y vemos que viene la contestación con modificaciones respecto de todo lo que escribimos en la oferta? Vélez decía, mira, esto es una contraoferta, empecemos de nuevo. Y ahora contestale vos, porque él te está largando una oferta de 0 kilómetros. Así que ahora vos tenés que contestarle, porque empezó el proceso de nuevo. Este código dice, no, mirá, si hay modificaciones de oferta, es una propuesta de un contrato distinto del que había sido la oferta originaria, pero le doy la chance a que la acepte el de la oferta original. A ver qué dice. Y si esta oferta que me mandan tiene los puntos principales del contrato, la considero cerrado al contrato, aunque no coincidan en temas secundarios. Vamos a ver cuándo se extinguen las ofertas. El código dice una cosa inentendible. Toda la doctrina se ríe de este artículo porque dice, mirá, vos te podés retractar de la oferta. O sea, el que dio la oferta, por ejemplo, una oferta para comprar, yo la podría dejar sin efecto si le alcanzo a contestar antes o en el mismo momento en que él me está contestando la aceptación. Antes todo bien, pero la verdad que en el mismo momento que me esté contestando nadie entiende qué quiere decir el código. Si mueren las partes también, antes de la aceptación también se cae la oferta. Bueno, para los que no leen y relacionado con las ofertas, dice la corrupción dura hasta que un honesto deja de prenderse. Está bueno el dibujo, ¿no?
Estos son los acuerdos parciales que les conté. Estamos terminando, chicos, ¿eh? El acuerdo parcial, que es una innovación del código. Dice que si en la escribanía hemos estado preparando estos contratos preliminares y se ha ido avanzando y se cerró sobre lo vital, que es, por ejemplo, el precio, la cosa que se vende, que son, por ejemplo, los elementos vitales en una compraventa, aunque todavía no hayamos arreglado quién pagaba el plano, cómo se pagaba la escritura, todo eso puede ser completado por las normas supletorias. Entonces dice, si no has terminado de firmar el boleto, por ejemplo, pero hay un acuerdo de los elementos esenciales, considero concluido el contrato, celebrado. Y esto se va a notar si alguno se quiere abrir del contrato. Evidentemente que si estaban de acuerdo ya hemos llegado al contrato. Las ofertas, miren esto de la derecha, que esto es más usual en las escribanías. Podemos redactar una oferta simple que no sea irrevocable. Yo largo una oferta de venta de tal inmueble, pero dejo expresamente establecido que no es irrevocable, me puedo retirar cuando quiera. Y sin plazo. Si por el contrario ya pongo un plazo, durante el plazo de vigencia se mantiene y si alguien la acepta hay contrato. En la irrevocable es peor todavía, porque no tengo ni siquiera posibilidad de retirarme a cambio de una indemnización de daños y perjuicios. Si alguien me lo acepta, estoy obligado a celebrar el contrato. Sugerencias de redacción sobre la oferta, declarar si es o no vinculante, si tiene un plazo y hasta qué fecha, si se dirige a distintas personas, si la tienen que aceptar todos o algunos, determinar si las modificaciones configuran directamente una contraoferta, determinar si el silencio surte algún efecto de aceptación, determinar si los borradores o minutas configuran elementos vinculantes. Este es otro verso que usamos nosotros, que mi pedido es que dejemos de poner estas palabras. Boleto provisorio. No voy a firmar un boleto provisorio. No existen los boletos provisorios. Ustedes se ríen, lo he visto un montón de veces, y ni les digo los que dicen seña arriba, 1000 veces. Los boletos provisorios son contratos definitivos nada más que sometidos a condición. Los estábamos haciendo mucho cuando había créditos bancarios, ¿se acuerdan? Si salía el crédito se daba la compra, si no, no. Hay que tener mucho ojo con la parte de dinero que se quiere entregar fuera del crédito, ¿eh? Ojo, porque hacemos entregar $18.000 sujeto a que después se dé un crédito y si después no se da, no parece el mejor consejo que hayamos previsto una entrega importante que después habría que restituir. Y además tenemos que dejar aclarado que si no sale el crédito no van a haber indemnizaciones. Entonces estos son contratos sometidos a condición resolutoria, o dependiendo de cómo lo hubiéramos previsto, de condición suspensiva. Pero no hay boletos provisorios. Entonces, por favor, no usemos esos términos. En las señas, esta es otra idea que quiero que quede clara. Préstenme atención que esta es la 43, queda una o dos. Miren, la seña no es un contrato autónomo. La seña es un carácter que yo le puedo dar aparte del precio que se paga. Es una compraventa, o una locación, o cualquier contrato de los que tiene precio. Para colmo, este código invirtió el régimen. Ahora, en vez de perderlo y perder otra cifra igual, es decir, en vez de ser seña penitencial, es confirmatoria. Por lo tanto, para que me la tengan que devolver si nos arrepentimos, tengo que escribir expresamente que es una seña penitencial. Entonces no pongan seña como, si le pusieron seña arriba, acaban de firmar un contrato definitivo, de compraventa, de locación o de lo que fuera. Y han previsto que cierta parte del precio va como seña. En estas señas, ojo, pueden ser en dinero o en cosas muebles, pero miren lo que dice el 1060. Solamente si después el negocio
se termina confirmando, solamente se imputa como parte del precio lo que se entregó como seña si es de la misma especie que la comprometida para el resto del saldo de precio. Bueno, termino. Hoy es el día, les decía, que identifica a Mario Cini en su humildad con justo el día que celebramos hoy quienes creemos, y esta oración la traigo no de manera irrespetuosa porque si la leen tienen términos, buenas propuestas personales, independientemente si uno cree o no. El que crea lo puede tomar como una oración, el que no crea lo puede tomar como actitudes interesantes de vida. Dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperanza, esperanza, donde hay tinieblas, luz, donde hay tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonándose es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. Me parece que es interesante para que tratemos de implementarlo en la vida. Y bueno, y seguir a este escribano que con sencillez era sumamente sólido en sus conocimientos. Y nosotros tenemos que apuntar a eso, a que, como les decía al principio, seamos nosotros los referentes en cómo redactar un contrato y no otro profesional. Bueno, gracias.